Lengua y literatura del 10º año de educación básica. Hoy hablaremos de los componentes de la oración. Bienvenidos. Las oraciones simples están formadas por una palabra o un conjunto de palabras que comunican una idea completa y expresan una afirmación, una negación, una pregunta, un mandato o un sentimiento. Claramente me dice la definición. Palabra o conjunto de palabras que forman una estructura, sujeto y predicado, y tienen sentido completo. La oración simple está constituida por dos partes básicas, sujeto y predicado. El sujeto señala de quién o de qué se habla en la oración. El predicado es todo lo que se dice de ese sujeto. La palabra más importante del sujeto es el núcleo, que puede ser un sustantivo o una palabra sustantivada. La palabra más importante del predicado es el verbo, que por sí solo puede formar una oración. El núcleo del sujeto concuerda con el verbo en número y persona. En esta parte tenemos claramente la oración y sus componentes. El sujeto y el predicado. El sujeto lo identificamos con una S y el predicado con una P. El componente sujeto es de lo que se habla y el componente predicado es de lo que se dice de ese sujeto. Por ejemplo, el techo de la casa tiene una gotera. ¿De quién se habla en la oración? Del techo de la casa. Es el sujeto. ¿Qué se dice del techo de la casa? Que tiene una gotera. Ese es el predicado. El componente sujeto y el componente predicado. El sujeto y el predicado pueden aparecer en un orden distinto. Pueden estar al inicio, en medio de la oración o al final de la oración. Todo depende cómo esté construida dicha oración. En esta parte vamos a reconocer específicamente el sujeto tácito. Pero para saber cuándo es un sujeto tácito, tengo que identificar el sujeto expreso. Si hablamos de sujeto expreso, es el sujeto que está visible o que está escrito en la oración. Por ejemplo, los niños juegan. ¿De quién se habla en la oración? De los niños. Ese es mi sujeto y como está escrito, está visible, corresponde a un sujeto expreso. Lo contrario al sujeto tácito, que este no se encuentra en la oración, pero se sobreentiende o se lo deduce a través de la oración. Cuando el sujeto no está presente en la oración, pero se entiende su significado con ayuda del contexto, tenemos un sujeto tácito, puesto que el sujeto concuerda con el verbo en número y persona. Podemos encontrar un sujeto tácito con la ayuda de la terminación del verbo. Por ejemplo, juegan en el parque. Me pregunto, ¿quiénes juegan? Y voy a deducir que son ellos. Ellos juegan en el parque. Quiere decir que mi sujeto no existe, pero se sobreentiende y he deducido que se trata de ellos. Tenemos otros ejemplos. Los niños están jugando. En esta oración existe un sujeto expreso porque está presente, está visible en la oración, que serían los niños. La siguiente me dice,
Comeremos muy rico. ¿Quiénes comeremos muy rico? Y respondo, nosotros. Nosotros comeremos muy rico. Como no está presente, no está escrito en la oración, pero yo lo deduzco y lo sobreentiendo, entonces corresponde a un sujeto tácito, que sería nosotros. Irás conmigo a desayunar. Tampoco existe mi sujeto, pero yo voy a deducir haciendo una pregunta. Y en este caso corresponde a tú. Tú irás conmigo a desayunar. Ese es mi sujeto tácito. Muy simple identificar el sujeto expreso que está escrito, está visible en la oración. Además de identificar el sujeto tácito que no está presente, pero lo podemos reconocer a través de la terminación del verbo. E identificamos con facilidad cuál es nuestro sujeto tácito. Esto en cuanto a la oración y sus componentes, además de reconocer el sujeto expreso y el sujeto tácito. Muchas gracias por atenderme.